Ya. Entonces, voy a encontrar el mouse. Entonces, veamos. Aquí están los problemas. Dice fórmula, nombre UPAC no nos interesan. Nada de eso. Ya. Dice, por ejemplo, ¿cuántos alquenos esperaría que se formen a partir de cada uno de los siguientes bromuros de alquilo bajo condiciones de eliminación E2? Entonces, veamos, anotar. Entonces, por ejemplo, en el A tenemos el 1 bromohexano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos el, lo vamos a colocar así, el 1 bromo hexano. Y en la eliminación, recuerden que tenemos, ¿no es cierto?, dos formas de eliminación, E1 y E2. En la forma E1, que sería equivalente a la sustitución SN1, se produce una salida del grupo saliente para la formación del carbocatión. Y en el caso de una eliminación E2, se produce una reacción que es concertada, ¿no es cierto?, de la base sacando al grupo, al mismo tiempo que el grupo sale, ¿no es cierto?, el grupo saliente va saliendo lentamente. ¿Okay? Entonces, lo importante es que en una eliminación E2 no se produce una formación de carbocatión. ¿Okay? Así que no, en principio no pueden producirse reacciones de reordenamiento de carbocationes, ¿vale? Entonces, en el 1 bromohexano, si el bromo está aquí, ¿no es cierto? Vamos a ir colocándolo de esta manera. Vamos a colocar el hexano así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el bromo está en esta posición, en la posición 1, ¿no es cierto? Entonces, el doble enlace va a quedar, la única opción que tiene es formar aquí, ¿ok? Si, por ejemplo, el grupo está acá, entonces el doble enlace puede ser tanto para la izquierda como para la derecha. Y en ese caso tendríamos este mismo compuesto que está aquí, pero también aparecería ese alqueno que está ahí. En el caso del 3, que estaría en este carbono de acá, nuevamente el doble enlace aquí va acá, que correspondería a este de aquí, si es que es para allá, o hacia el otro lado, que sería en este caso ese doble enlace de ahí. Después tiene el 2-bromo 2-metilpentano. ¿Okay? Entonces tenemos el pentano, 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos dos... Profe, hay una compañera que quiere entrar. ¿No te escucho qué? Hay una compañera que quiere entrar. Ah. No me aparece. Ah, ahí sí me aparece. No me apareció como el... Siempre me aparece como un simbolito. Así es. Voy a... te voy a dejar de confitrión para que subas a alguien si es que ves a alguien, ¿ya? Vale, profe. Ya ahí está. Entonces, tenemos el bromo aquí y el metilo acá. Nuevamente, se puede producir el doble enlace hacia la izquierda, hacia la derecha, pero también hacia
el metilo, porque aquí también hay hidrógenos. Siempre se va a poder producir la eliminación hacia cualquiera, ¿no es cierto?, de los hidrógenos que están ahí. Ahora, en este caso, este metilo que está aquí es equivalente a este metilo que está acá, por lo tanto, el alqueno que da de sacar hidrógenos de aquí es exactamente el mismo que sacarlos desde acá. ¿Okay? Entonces, en la práctica igual son dos alquenos. El primero y el que probablemente sería el predominante sería este, ¿no es cierto?, porque produce un alqueno trisustituido que aparecería, ¿no es cierto?, de la eliminación con estos hidrógenos de acá. ¿Okay? Ahora, si la eliminación se produce con estos hidrógenos de aquí, de cualquiera de los dos metilos, entonces el alqueno sería ese de ahí. ¿Okay? Se entiende que esto que está aquí es exactamente lo mismo que, ¿no es cierto?, eso que está ahí. Ok. Después tenemos el 2-bromo 3-metilpentano. Voy a empezar a borrar porque si no... Pero, borrar. 2-bromo 3-metilpentano. Entonces tenemos 2-bromo 3-metilpentano. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos la eliminación hacia la izquierda o hacia la derecha y tendríamos alqueno ahí, ¿no es cierto? O tic, 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 tic. ¿Okay? Ojo que, por ejemplo, en este caso, en el segundo caso, que sería además el predominante, existen dos posibles isómeros, ¿ya? Yo aquí dibujé el que tiene el dibujo que se ve aquí, ¿ok? Pero también existe la posibilidad de que este metilo esté al otro lado, ¿ok? Porque la eliminación E2 se produce de una forma que se llama antiperiplanar. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo veo la molécula de lado, en su forma conformacional, el bromo de un carbono se va con el hidrógeno del otro carbono, pero de forma, digamos, antiperiplanar, que se llama, que es, tengo un plano aquí, fíjense que estos forman un plano, y el bromo está arriba, y el hidrógeno está abajo, está anti, ¿ok? Y entonces eso significa que los dos grupos que están hacia adelante quedan al mismo lado en el doble enlace, y los que están hacia atrás quedan al otro lado del doble enlace. Pero esto depende de la conformación, porque yo puedo, ¿no es cierto?, generar una conformación distinta dependiendo de la configuración absoluta que esté aquí. ¿Okay? Si no tengo una configuración absoluta específica, ¿okay?, sí, porque aquí el bromo podría estar hacia adelante y hacia atrás, serían dos centros asimétricos distintos. Y eso daría dos alquenos diferentes. ¿Okay? Pero en la práctica, si lo queremos, si tenemos una mezcla racémica, vamos a producir tanto este alqueno como el otro isómero, que en este caso sería ese que está ahí. Este de aquí es el isómero E. Si ustedes usan la regla de Canino-Nipelo, se dan cuenta que este es el isómero E y este sería el isómero Z. ¿Okay? Y ambos se pueden dar. Después tenemos 3-bromo 2-metilpentano. O sea, el bromo ahora está aquí y el metilo está ahí. Entonces podemos eliminar hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda, probablemente el que va a ser predominante tiene esta estructura, y el de la derecha va a tener esa estructura.
Nuevamente habría que considerar ambos estereoisómeros. Aquí tengo, ¿no es cierto? En este caso no hay estereoisómero, porque los dos grupos que están al lado de aquí son iguales y por lo tanto no hay isomería cis-trans o EZ. Pero acá, por ejemplo, sí, porque tengo en un lado metilo hidrógeno y en el otro lado tengo este isopropilo hidrógeno. Por lo tanto, tengo este que dibujé yo aquí es el trans o el E, pero también podría dibujar el Z o cis. ¿Sí? Después tenemos el 3, lo voy a dibujar aquí, el 3 bromo 3 metilpentano. En ese caso, ahora tenemos, para cualquiera de los dos lados es lo mismo, porque estos dos grupos son idénticos, ¿ya? Entonces, si me voy para allá, voy a generar el doble enlace aquí, si me voy para acá, acá, pero es el mismo alqueno. Y la otra opción es contra el metilo, ¿no es cierto? Entonces, la primera opción podría ser el doble enlace ahí, con el metilo ahí. O, bueno, si lo hago a la derecha, como les decía, es exactamente lo mismo, son equivalentes, porque yo después lo doy vuelta y me da exactamente la misma molécula. O hacia arriba, que en ese caso, hacia el metilo, en ese caso tendríamos ese alqueno de ahí. Me quedó medio raro, pero se entiende. ¿Vale? Y el último sería el 3-bromo 2,2 de metilbutano. Ese es el butano. 1, 2, 2, 2, 3 bromo. Entonces podemos generar hacia la derecha y hacia la izquierda no podemos porque no hay un hidrógeno. Aquí tenemos un carbono que tiene 3 metilos. La eliminación requiere de un hidrógeno y ese hidrógeno aquí en este carbono, en el carbono 2, no existe. Solo existe hidrógenos en el carbono que sería de numeración, ¿no es cierto?, 4, y por lo tanto el único alqueno posible, en este caso, es ese que está ahí. ¿Vale? Me traje mis lentes. Ya. Ya. Entonces, veamos otros. Ya, a ver, aquí hay una cosa que puede ser interesante. Dice, escriba fórmulas estructurales para todos los alquenos que pudieran formarse de manera razonable a partir de cada uno de los siguientes compuestos bajo las condiciones de reacción indicadas. Cuando se obtiene más de un alqueno, especifique cuál es el producto principal. ¿Ya? Entonces, dan condiciones. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la primera es un bromo que está en una base fuerte, terbutóxido de potasio, en alcohol terbutílico. ¿Ya? Aquí es etóxido de sodio en etanol también, una base fuerte, y al utilizar bases fuertes lo que predomina es una eliminación tipo E2. Pero después aquí aparecen alcoholes, donde el grupo saliente es un alcohol, y las condiciones son de acidez, ácido sulfúrico 80 grados Celsius, ácido fosfórico 120 grados Celsius. ¿Ya? Lo mismo aquí con el 2,4 dimetil 3 pentanol con ácido sulfúrico a 120 grados. ¿Okay?
Estas son cantidades catalíticas de ácido sulfúrico, no es que le coloquen ácido sulfúrico concentrado, ¿ya? Y hay una distinción entonces entre utilizar una base fuerte con temperatura que utilizar un ácido en el caso de los alcoholes, ¿ya? En el caso de los saluros de alquilo, cuando se utiliza una base fuerte, el mecanismo que va a predominar va a ser el de la eliminación tipo E2. En el caso de las eliminaciones mediante deshidratación, que se llaman, que es la eliminación de un OH en medio ácido, ahí lo que va a predominar va a ser una eliminación tipo E1, ¿okay? En donde el OH va a salir primero, el OH protonado va a salir como una molécula de agua, y por eso que se llama deshidratación, y después se va a producir un carbocatión, y ese carbocatión se va a eliminar después con un hidrógeno de un carbono adyacente, ¿okay? Que son las dos potenciales eliminaciones. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia, ¿ya? Aquí tenemos el 1-bromo 3,3 dimetilbutano. Tenemos el butano, tenemos el bromo aquí, 1, 2, 3,3. ¿Okay? Entonces, el bromo solamente puede eliminarse hacia, ¿no es cierto?, la derecha, porque está en un carbono terminal, y el único carbono, ¿no es cierto?, que tiene hidrógenos adyacentes es el carbono 2. Por lo tanto, en este caso, la eliminación tendría necesariamente que dar esa molécula de ahí, ¿okay? Ese alqueno de ahí. En el caso B, cloruro de un metilciclopentilo, tendríamos que tener el ciclopentilo. Cuando no aparece el número del cloro, tienes que asumir de que es 1, entonces tienes un metil cloro, ¿okay? En ese caso, la eliminación se puede dar hacia los hidrógenos del metilo o hacia los hidrógenos de cualquiera de los dos lados del ciclo, que son equivalentes uno con el otro, ¿okay? Por lo tanto, aquí podrían darse dos productos. Uno tendría el doble enlace hacia el metilo, y el otro tendría el doble enlace hacia uno de los lados del ciclo. ¿Okay? El doble enlace hacia el otro lado es exactamente lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál sería mayoritario? Probablemente el de la derecha, porque es terciario, mientras que el de la arriba es secundario. ¿Okay? Así que este probablemente sea más estable. Después tenemos ahora uno que es en ácido sulfúrico, 3-metil-3-pentanol. 1, 2, 3, 4, 5, 3-metil, 3-pentanol. Entonces, en una eliminación con ácido sulfúrico, una deshidratación, se produce primero una protonación del alcohol, ¿no es cierto? Se produce una protonación del alcohol y el grupo saliente sale y se produce un carbocatión. 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos ese carbocatión. Y ese carbocatión ahora se puede eliminar tanto para los hidrógenos que están, ¿no es cierto?, en el metilo, como para los hidrógenos de cualquiera de los dos lados. Como es un carbocatión, también tengo que chequear que no se produzcan carbocationes más estables mediante algún tipo de reordenamiento de carbocationes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo muevo un hidrógeno para allá? El carbocatión va a quedar aquí y es un carbocatión secundario. Eso no es muy bueno. Si muevo un hidrógeno de aquí, el carbocatión queda en el metilo. Carbocatión primario. Muy malo. Este de aquí es equivalente al de acá. O sea, no hay realmente una buena, digamos, un buen reordenamiento. Por lo tanto, es lógico pensar de que la eliminación se va a dar solamente sobre estas dos posiciones. Y en ese caso, las dos posibles compuestos, los dos posibles productos, los voy a dibujar para este lado, serían este, que probablemente sería el más estable,
¿no es cierto? O también podría ser ese que está ahí. ¿Ok? Luego, en el D, 2,3 dimetil 2 butanol, tendríamos 2,3, ahora lo voy a buscar así, es lo mismo. 1, 2, 2,3 dimetil 2 butanol. Nuevamente, lo que se va a eliminar, ¿no es cierto?, va a ser este grupo de acá, que se va a ir y va a generar un carbocatión aquí. De nuevo, es un carbocatión terciario, por lo tanto, si yo trato de mover cosas, no veo ningún hidrógeno que moviéndose va a generar un mejor carbocatión que este, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos solamente dos opciones, porque este metilo de aquí es equivalente a este metilo de acá. Entonces, las opciones serían ese el que nos da ahí, ¿no es cierto?, que sería el más estable porque es cuaternario, o la eliminación hacia uno de los metilos, cualquiera de los dos da lo mismo, por ejemplo. ¿Okay? Pero este es menos estable porque es secundario solamente. Luego tenemos, estábamos haciendo el D, el E, volvemos a una eliminación tipo E2, con el 3 yodo 2,4 dimetilpentano. Entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3 yodo. ¿Dónde está el yodo? 2,4 dimetilpentano. Y aquí tengo dos posibles eliminaciones, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero ambas son equivalentes porque los dos grupos que están a los dos lados son equivalentes. ¿Okay? Entonces, si yo dibujo el producto de cualquiera de los dos lados, voy a obtener el único posible producto. Tengo eso, ¿no es cierto? Y si uno lo eliminara hacia el otro lado, el doble enlace quedaría aquí, pero eso es exactamente lo mismo que este, porque yo simplemente lo doy vuelta y me da lo mismo. ¿Okay? Y, Profe, dígame. esa es E2 y la otra E1, ¿de qué depende del grupo que vaya a salir? Claro, del grupo y de las condiciones. ¿Ya? O sea, por ejemplo, los alcoholes salen por protonación y ahí no hay una base fuerte que permita una eliminación E2, porque la eliminación E2, el que hace la pega, entre comillas, es la base. La base va al carbono adyacente y empieza a sacar un hidrógeno, ¿no es cierto? Y al tratar de sacar un hidrógeno se empieza a acumular carga negativa que se lleva hacia la formación de un doble enlace y eso obliga a la salida del grupo saliente. ¿Okay? En el caso de una salida de un alcohol, ¿no es cierto?, que yo lo coloco en un medio ácido, ahí no hay un grupo no hay una base y por lo tanto no puede haber una eliminación E2. Tiene que haber una eliminación tipo E1 en donde lo que sucede es que simplemente el grupo saliente sale. Y esa es la función que tiene el ácido de hacer que el OH, que es un mal grupo saliente, se convierta en un buen grupo saliente al agregar el ácido. ¿Okay? Así que es Gracias, la profe. combinación entre sustrato y condiciones de reacción. Y me falta el último, el 2,4 dimetil 3-pentanol. Uno, 2, 3, 4, 5. Pero este es lo mismo. ¿Ya? Pero la diferencia es que aquí podría formarse algún tipo de mejor carbocatión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos este,
que es el 2,4 dimetil 3-pentanol, ¿no es cierto? Que si reacciona en medio ácido, va a primero a formarse un carbocatión, ¿no es cierto? Y este carbocatión es secundario, entonces siempre existe la posibilidad de que un cambio, un reordenamiento, genere un carbocatión terciario que podría ser más estable. ¿Okay? Entonces, la eliminación directa sería hacia uno de estos dobles enlaces. Si yo muevo un hidrógeno de aquí, por ejemplo, hacia allá, el carbocatión queda aquí. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, si yo muevo este hidrógeno de aquí, lo muevo para allá, entonces eso va a generar este carbocatión. Y este carbocatión es terciario. Ahora, este carbocatión ahora tiene dos opciones de eliminación, hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no es cierto? La eliminación hacia la derecha es exactamente la misma, genera exactamente el mismo producto que hubiese generado la eliminación del primer carbocatión hacia la izquierda o la derecha, ¿okay? Que es el doble enlace en los enlaces digamos, centrales de la molécula. ¿Cuál sería ese? Ese, ¿no es cierto? Este sustrato, este alqueno, se daría si es que se elimina directamente este carbocatión con este hidrógeno, así, y se genera un doble enlace ahí, o si cambio el carbocatión por un reordenamiento, un corrimiento de hidruro hacia acá, se forma el carbocatión y obtengo el mismo alqueno. Pero también existe la posibilidad, menos estable, pero también existe la posibilidad de que se produzcan alquenos hacia los carbonos metílicos, que antes no eran posibles por el carbocatión que estaba acá. Y en ese caso, ese doble enlace, o sea, ese alqueno, ¿no es cierto?, sería ese que está ahí. Ese producto es solo posible si hay un reordenamiento de carbocatión, porque directamente desde este carbocatión hacia acá, eso no puede darse. ¿Okay? Ya. Yo creo que con eso estamos como ya bien entraditos en calor. Ya, este está dado vuelta. Dice, escoja el compuesto de fórmula molecular C7H13 bromo que forma cada alqueno mostrado como el único producto exclusivo de eliminación E2. ¿Okay? Entonces, tenemos un bromuro de alquilo, ¿no es cierto?, que tiene 7 carbonos. Si yo miro todos estos compuestos, todos tienen 7 carbonos. ¿No es cierto? Tienes 3, 4, 7, ¿no es cierto? Aquí tengo 6 más 1, 7. 6 más 1, 7. Aquí tengo 5 más 2, 7, etc. ¿Ya? Entonces, es siempre un bromuro que se elimina, ¿no es cierto? Entonces, la eliminación de un bromuro se puede dar, por ejemplo, con una base fuerte, como por ejemplo el ion etóxido, por ejemplo, ¿ya? Etóxido de sodio o etóxido de potasio en etanol, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es dibujar cuáles serían los potenciales bromuros de alquilo que generan estos alquenos. Entonces, los podemos ir dibujando aquí mismo. Por ejemplo, para que se forme este alqueno, yo puedo colocar un bromo en uno de estos carbonos y en realidad en cualquiera de estos carbonos, porque este alqueno de aquí es igual que el alqueno que coloco el doble enlace aquí, o sea, lo único que tengo que hacer es girar el alqueno así, ¿no? ¿Sí? Entonces, en realidad, cualquier bromuro de heptilo, en este caso, genera este alqueno. O sea, el único bromuro de heptilo en realidad, ¿ya? Porque son todos iguales. Entonces, sería el bromo, tendríamos que colocarlo, si dibujáramos la molécula aquí, ¿no es cierto?
yo coloco el bromo, por ejemplo, en esta posición y me va a dar un doble enlace para allá, para acá. Si lo coloco aquí, me va a dar aquí, acá, da lo mismo porque ese doble enlace es exactamente igual en todos lados. ¿Ya? En el caso B, yo tengo un bromuro, tengo un alqueno que tiene un doble enlace hacia un CH2. Eso no es lo más estable que hay. Y aquí tienen que tener mucho ojo, porque aquí, en principio, siempre que ustedes tienen, cuando les preguntan por dónde, cómo sería el bromuro de alquilo que genera un doble enlace, siempre van a tener dos opciones, un carbono o el otro. En este caso eran equivalentes las dos opciones, pero en este caso no. Entonces yo podría generar el bromuro de alquilo que no tiene el doble enlace, pero tiene un bromo aquí, o el bromuro de alquilo que no tiene el doble enlace, pero que tiene el bromo acá. Si coloco el bromo acá, la realidad es que este alqueno se puede dar, pero también se puede dar el alqueno hacia los otros dos carbonos que están acá, y esos darían alquenos terciarios, mientras que este es un alqueno secundario. Es decir, si yo coloco el bromo aquí, no va a ser el producto mayoritario esta molécula que tenemos acá. La única manera de que el producto que está aquí sea exclusivamente este, es que el bromo esté en el carbono final, porque ahí no tiene otra opción que eliminar hacia la izquierda. ¿Okay? Recordemos que estamos en una eliminación E2 y por lo tanto no hay posibilidad de reordenamiento de carbocationes. Entonces, en este caso, el único alqueno, ¿no es cierto?, que puede hacer la reacción sería ese, porque la reacción tendría que ser necesariamente con ese hidrógeno de ahí, y ahí genera el doble enlace que está ahí. ¿Vale? En el C tenemos un carbono aquí, o sea, tenemos una opción para colocar el bromo aquí y otra opción para colocar el bromo acá. Si lo coloco acá, este alqueno posiblemente se va a dar, pero también se va a dar el otro alqueno, este que tiene el doble enlace aquí. Esos dos alquenos no son equivalentes. ¿Okay? Uno, por ejemplo, es el 1, 2, 3, es el 4-metil ciclohexeno, mientras que el que tiene el doble enlace aquí es el 3-metil ciclohexeno. Son dos moléculas distintas. Por lo tanto, si yo coloco el bromo aquí, este compuesto que está aquí no sería el producto exclusivo. Si coloco el bromo en este carbono, voy a tener la opción de eliminar hacia arriba o de eliminar hacia abajo. Pero ambas generan exactamente el mismo alqueno, porque si yo si yo cambio este doble enlace hacia abajo, lo único que tengo que hacer es tomar la molécula y dar la vuelta así y me da exactamente el mismo alqueno. O sea, son equivalentes. Por lo tanto, el único bromuro de alquilo que genera este alqueno de forma exclusiva es aquel que tiene el bromo en el carbono, digamos en este caso en el carbono 1. ¿Okay? Sería este carbono de aquí. Entonces, ese sería, ¿no es cierto? Me confundo cuando dibujo los ciclos así doblados, pero sería metilo y bromo. ¿Okay? Entonces, este necesariamente va a eliminar o para acá o para allá, pero ambas posiciones son equivalentes y generan el alqueno que está allá. Luego tenemos el D. Nuevamente, puedo elegir entre este carbono y este carbono. Si elijo el de la izquierda, está la posibilidad de esta eliminación, pero también está la posibilidad de la otra eliminación, que daría un alqueno distinto y de hecho más estable que este que está acá. Por lo tanto, colocar el bromo aquí no va a dar de forma exclusiva este alqueno. El que sí va a dar esta forma exclusiva este alqueno es el bromuro que tiene el bromo en el carbono final. ¿Okay? Que en este caso, ¿no es cierto?, me quedó raro ese. Que sería en este caso, ¿no es cierto?, carbono, carbono, bromo. Entonces ahí este carbono solamente puede eliminar con este hidrógeno y generar ese alqueno que está ahí. En el E
podemos colocar el bromo aquí o colocar el bromo acá. Si lo coloco acá, puedo generar este alqueno, pero también puedo generar el alqueno hacia la derecha, que de hecho tiene más sustituciones. Por lo tanto, no coloco el bromo aquí, lo coloco aquí. Y ahí ¿no es cierto? Puedo eliminar hacia arriba o hacia el lado, pero ambos alquenos serían idénticos porque serían exactamente lo mismo, pero dados vueltas simplemente, volteados. Y en el F puedo colocar el bromo aquí o aquí. Si lo coloco aquí, me puede dar este alqueno, pero también me puede dar el alqueno que genera el doble enlace acá, que me daría un alqueno que es distinto de este alqueno acá. Si lo coloco aquí, puede eliminar hacia acá o hacia abajo, que son alquenos idénticos, pero no puede eliminar hacia la derecha porque aquí tiene un terbutilo, es decir, aquí no hay hidrógenos, por lo tanto no se puede formar un alqueno acá. Entonces, en este caso, el alqueno que da, ¿no es cierto?, la molécula exactamente así, es este. ¿Por qué? Porque no puede eliminar hacia la derecha, solamente puede eliminar hasta estos carbonos de acá que generan el alqueno que está aquí. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Veamos. ¿Qué más? Ya, a ver. Dice, prediga el producto orgánico principal de cada una de las siguientes reacciones. A pesar de la complejidad estructural de algunas materias primas, las transformaciones de grupo funcional son todas las del tipo descrito en este capítulo. Es decir, son todas eliminaciones. Si yo empiezo a ver las condiciones de reacción, por ejemplo, aquí tengo un alcohol que está en condiciones de acidez y calor, es decir, eliminación, deshidratación de ese alcohol. Aquí tengo un haluro, un yoduro, ¿no es cierto?, que está en condiciones de basicidad, ¿no es cierto? Tengo una base fuerte, terbutóxido de potasio en terbutanol. Acá tengo un bromuro de nuevo, que está en condiciones también de base fuerte y el alcohol correspondiente. Haluro de alquilo, base fuerte, alcohol correspondiente. Aquí tengo alcohol en condiciones de acidez y calor. Aquí tengo de nuevo alcohol en condiciones de acidez y calor. Y aquí tengo haluro de alquilo en base fuerte. ¿Ya? Entonces, aquí también base fuerte, base fuerte, base fuerte. Y son todos haluros de alquilo. Entonces, vamos a ir viendo algunos de estos compuestos. No creo que los hagamos todos, además que son difíciles de dibujar, pero para que nos vayamos dando la idea. Aquí tengo, si yo veo esta molécula, ¿no es cierto? No voy a sacar el bromo porque estoy en condiciones de acidez. ¿Ya? Además de que el bromo está en un sistema aromático que no sufre eliminaciones de esa forma. ¿Okay? Por lo tanto, este OH de aquí es el que va a salir, el grupo saliente, y puede salir hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero hacia la izquierda no hay hidrógenos, por lo tanto no puede haber eliminación hacia la izquierda, solo hacia la derecha. Entonces el producto final... Ahí. Solo puede ser hacia allá, con el alqueno que corresponde, hacia este carbono de acá, y el metilo final. ¿Okay? Puede también estar el otro estereoisómero, pero este va a ser el producto orgánico principal. ¿Okay? Porque recuerden que los isómeros trans, ¿no es cierto?,
son normalmente los más estables. Acá tenemos una base, una base, una base. Lo que tenemos es el yoduro. Ahí tenemos carbono, carbono, y sobre este carbono tengo lo que se llama un acetal, ¿ya? ¿Okay? Dos grupos O etilo pegados en ese carbono, ¿ya? Entonces, este es mi grupo saliente y el único hidrógeno que puede salir es este que está aquí, ¿no es cierto? Y la eliminación necesariamente tendría que dar súper raro, pero eso es lo que da. Después tenemos este que está acá, tenemos el bromo y este que está aquí. Ahora, esto es interesante porque aquí nos dan cierta estereoquímica. Como esta es una eliminación E2 en base fuerte, ¿no es cierto? Y tenemos un haluro de alquilo, el hidrógeno que va a salir, ¿no es cierto? Va a ser el hidrógeno, en este caso es el único hidrógeno, pero el producto mayoritario va a tener que ser hacia este hidrógeno de aquí, aunque podemos sacar también hacia este de acá y hacia estos metilos de aquí. Pero como queremos que sea el mayoritario, entonces vamos a sacar este hidrógeno de acá. ¿Okay? Entonces la eliminación va a generar ese producto que está aquí. ¿Okay? Los otros productos que serían el doble enlace aquí o el doble enlace acá son menos estables que este que está aquí, que es cuaternario, ¿no es cierto? Tiene 4. Después tenemos este de aquí. Fíjense que aquí tengo un carbono donde está el cloro y sobre este carbono, ¿no es cierto?, hay 2 metilos. Entonces, los hidrógenos disponibles son solo los de los metilos porque aquí no hay hidrógeno. Este carbono es cuaternario, no hay hidrógenos aquí. Por lo tanto, solamente puedo formar el doble enlace hacia uno de esos grupos de ahí. Entonces, si ahora yo dibujo la molécula, ¿ya? Aquí tengo este carbono, ¿no es cierto?, que tiene 2 metilos, así, los 2 metilos que están ahí, pero ahora va a haber un doble enlace en uno de ellos. ¿Por qué? Porque la eliminación se produjo entre el cloro que estaba aquí y el hidrógeno que estaba acá. ¿Sí? Acá, nuevamente, medio ácido, por lo tanto, lo que podemos eliminar es el alcohol. Y el alcohol solamente puede eliminarse, ¿no es cierto?, hacia la derecha, porque hacia la izquierda no tiene hidrógenos. Este grupo es un grupo ciano, tampoco tiene hidrógenos. Entonces, la única eliminación posible es hacia la derecha. Y ahí el producto, ¿no es cierto?, sería, y tendríamos que verificar después, ahí tenemos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 1, tenemos 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. H11, N, O. Está bien. Después aquí tenemos el ácido cítrico en ácido sulfúrico. Tenemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, veamos. Vamos a dibujar esta molécula porque así es bastante confuso. Pero tenemos un carbono que tiene un ácido carboxílico. Ese CO2H es un ácido carboxílico. ¿Ya? Ese carbono tiene un OH. Y también tiene otros dos grupos que son CH2 O2H, o sea, otros dos ácidos carboxílicos. ¿Okay? Pero no. Me faltó CH2, CH2. Ahí sí. ¿Okay? Entonces, el OH, que es el que puede salir por el ácido sulfúrico, aquí no tiene hidrógenos para salir. Aquí sí y aquí sí, pero ambos son equivalentes. Así que da lo mismo por cuál de los dos. Entonces, la eliminación en medio ácido tendría que dar el ácido carboxílico aquí, que no le pasa nada. Y habría un doble enlace para allá, con un ácido carboxílico, que es el ácido carboxílico del carbono al cual elegí eliminar, ¿no es cierto? Y sobre el mismo carbono donde estaba el oxígeno, que es este que está aquí, se mantendría un CH2 con ácido carboxílico. Y esta molécula es bastante estable porque tiene un doble enlace que está conjugado con estos carbonilos de acá, y por lo tanto la reacción se da debe darse relativamente fácil, es bastante estable. Acá. Tenemos nuevamente en base fuerte, ¿no es cierto? En cierta temperatura, un disolvente, el DMSO, que se llama dimetilsulfóxido, que es un disolvente polar, aprótico, no tiene protones, pero bastante polar, disuelve muchas cosas, y produce una molécula C10H14. Si ustedes se dan cuenta, no tiene ninguno de los dos cloros. Eso nos indica que la eliminación se hizo doble, digamos. Hubo una doble eliminación. Entonces tenemos 2, 3, o sea, tenemos el 6, 7, 8, 9, 10. O sea, está bien, está la estructura carbonada completa, pero le faltan, ¿no es cierto?, los cloros y los hidrógenos correspondientes. Aquí tenemos 6, 9, 10 y vamos a tener 11, 12, 13, 14 cuando hagamos los alquenos. Entonces, la eliminación se tiene que producir entre este cloro que está aquí y uno de estos hidrógenos. Hay uno que está así y uno que está así. Si uno pudiese distinguir esos dos hidrógenos con alguna técnica, por ejemplo, marcando con deuterio, se darían cuenta de que el hidrógeno que se va es este, y no el de abajo, porque este es el que cumple la antiperiplanaridad. ¿Okay? Entonces se produce de esa manera así. ¿Okay? La salida. Y lo mismo sucede aquí al otro lado con el otro hidrógeno que está aquí. ¿Okay? Acá no puede ser porque no hay hidrógenos y no hay otros carbonos adyacentes. Por lo tanto, las eliminaciones se producen hacia los lados de allá y eso genera, ¿no es cierto?, que el producto final sea ese de ahí, con los alquenos en los lados. ¿Okay? Me quedó bien raro ese...
Este también está bien raro. Nuevamente base fuerte en dimetilsulfóxido. No está ninguno de los dos bromos en la fórmula. Por lo tanto tenemos que eliminar los dos. Este bromo de aquí solo puede eliminarse con este carbono de acá porque es el único que tiene hidrógenos. El otro carbono adyacente no tiene hidrógenos. Y lo mismo sucede acá. Por lo tanto, la eliminación tendría que ser, el producto tendría que ser, lo voy a dibujar, a ver, está bien difícil con mouse hacer esto. Ahí. Aquí en este caso el doble enlace va a estar aquí, acá el doble enlace va a estar acá, y lo que me falta sería colocar estos de aquí, que son estos acetales cíclicos, que ya los vamos a ver la próxima semana. Ahí está. ¿Okay? Entonces ahí no está ninguno de los dos bromos y se producen los dos alquenos. Siguiendo, tenemos este, ¿no es cierto? Que si ustedes se dan cuenta es una suerte de glucosa que está muy mal traer, podríamos decir. La metilaron entera, tiene grupos metilo en todos sus OHs, ¿ya? Y tiene un grupo bromo unido al carbono anomérico. ¿Okay? Entonces, la eliminación del bromo, ¿no es cierto? Porque aquí esta molécula ya no tiene bromo, se tiene que dar con un carbono adyacente. Hacia acá no hay nada porque está el oxígeno, pero hacia acá hay un hidrógeno que es el hidrógeno axial que está aquí. Ese hidrógeno axial, ¿no es cierto?, está perfectamente antiperiplanar y genera, ¿no es cierto?, la geometría en la cual las eliminaciones E2 se da de forma mucho mejor. ¿Okay? Entonces, el doble enlace se va a producir aquí y por lo tanto, esta sí que va a estar en chino dibujarla. Tan mal no quedó. El doble enlace queda aquí. Ah, eso quedó feo. El doble enlace queda ahí. El bromo desaparece y solamente quedan, ¿no es cierto?, el CH2 o CH3 y todos los demás OCH3. Este está muy difícil, pero está así. Y aquí hay un hidrógeno que era el hidrógeno que estaba aquí. Y finalmente tenemos este cloruro que tiene, ¿no es cierto?, la posibilidad de eliminarse hacia cualquiera de los dos carbonos que tiene acá al lado, y ambos carbonos son equivalentes. ¿Okay? Por lo tanto, la eliminación tendría que dar vamos a dibujar hacia este lado de acá. Oh, eso me quedó bien. Ah. Tendríamos la eliminación que quedaría aquí, este quedaría el metilo acá, y acá abajo tendríamos este terbutilo, que aquí no tiene sentido colocarlo hacia arriba o hacia abajo porque ya perdió el grupo que lo distinguía. Así que yo simplemente puedo colocar el terbutilo así, y es exactamente lo mismo porque ahora ese, digamos, grupo no cambia. ¿Okay? Eso. Ahí hubieron hartos ejercicios de eliminaciones en varios contextos, pero así en términos resumidos podríamos decir de que tenemos las eliminaciones E1, E2 que ya vimos, ¿no es cierto? Y las dos clásicas condiciones son un haluro de alquilo en una base fuerte
o un alcohol en medio ácido para la E1. ¿Ok? Y, ¿no es cierto?, la primera para la D2. Y con eso tenemos algunas distinciones que son relativamente, son obviamente mecanísticas, y en algunos casos la formación de reordenamientos de carbocationes o cosas así. Pero son las condiciones en las cuales ustedes van a ver eliminación de forma más frecuente. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo bien? Sí, profe. Vale. Profe, ¿se entiende? Entonces. Ahí está. Vale. Ya. Ya, chicos, entonces si no hay más dudas, nos veríamos el próximo, ¿cuándo? El miércoles, ¿vale? Acuérdense de ponerse de acuerdo con el tema de la prueba, ¿ya? Para que tengamos digamos, la claridad de cuál sería el día, ¿ok? Vale, Vale, profe. profe. Ya, profe, Ya, muchas profe. gracias. Vale, nos Gracias. vemos. Chao, profe, que esté bien. Chao.